Estamos, queridos fieles, celebrando el domingo de la 50ª. Ya este miércoles es miércoles de ceniza e iniciamos nosotros con los santos ejercicios de la Cuaresma. Antes de leer la epístola, quiero darles una especie de introducción. Recién fundada la Santa Iglesia Católica, por la infusión del Espíritu Santo, Dios les dio muchos carismas a la Iglesia. El don de lenguas, por medio de la cual las personas, sin haber estudiado lenguas extranjeras, podían ellos hablar varias lenguas, las maravillas de Dios, o hablar en su propia lengua, y que las demás gentes que no sabían el propio idioma pudieran entenderlos. Otro de los carismas era, por ejemplo, el don de sanación. Otro carisma, el don de profecía, por medio de la cual sabían lo que había de suceder en el futuro próximo y lejano. Los corintios, los de la ciudad de Corinto, una iglesia fundada por San Pablo, eran muy dados a los carismas, se engolosinaron con los carismas. Les gustaban tanto los carismas que andaban buscando uno de ellos. Cuando se les bautizaba por medio de los apóstoles o de algún obispo, bajaba el Espíritu Santo y deseaban tener el don de lenguas, el don de profecías y demás. Pero eso se los había dado Dios a la primitiva iglesia, como cuando un niño va empezando a su vida en este mundo. Se le tiene que dar papilla, se le tiene que dar alimento blando, porque es lo que puede digerir. La iglesia naciente necesitaba forzosamente de esos carismas para que los paganos y los mismos conversos supieran dónde estaba el Espíritu de Dios. Pero esos carismas eran solamente ayudas para lo principal, que era la salvación de la propia alma por medio de las virtudes y para alcanzar el cielo. Tanto así se engolosinaron que San Pablo tuvo que escribirles que no gustaran primeramente de eso, sino primeramente las virtudes, y entre las virtudes, la virtud reina, que es la caridad. Lo principal que existe en este mundo es la caridad. Si nosotros no tenemos amor, no tenemos nada. Si no hay amor de Dios y amor al prójimo, no tenemos absolutamente nada. Podemos tener nosotros cualidades, pero si no tenemos caridad, no somos nada. Podremos tener nosotros una fe tan grande que podamos trasladar montañas de un lado a otro, pero si no tenemos la caridad, de nada sirve. Entonces, queridos fieles, podemos ser pobres de este mundo, podemos no tener nada, ser despreciados, podemos tener ninguna cualidad, pero si tenemos la caridad, lo tenemos todo. Y vean este hermoso himno que San Pablo dijo, dividido en 3 partes. La primera parte es que esos carismas, si no están informados por la caridad, de nada sirven. La segunda parte es la caridad. Sin esos carismas se basta por sí misma. Es hermosa y por sí sola vale la caridad. Y la tercera parte es que inclusive entre los carismas y las demás virtudes, incluyendo la fe y la esperanza, mayor es la caridad. Escuchen a San Pablo. Hermanos, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, no tuviera caridad, sería como un simple metal que suena o una campana que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y penetrase los misterios, y poseyese toda la ciencia, y tuviese toda la fe hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, mas no tuviere caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad no es envidiosa, la caridad no se jacta ni se ensoberbece, nada hace inconveniente, no busca su propio provecho. La caridad no se irrita y la caridad no piensa mal. No se agrada en la iniquidad, mas se complace en la verdad. La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca perece. Se acabarán las profecías y callará el don de lenguas,
y la ciencia al final del mundo desaparecerá. Ahora es imperfecto el conocimiento e imperfecta la profecía, mas cuando llegue lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, discurría como niño. Mas cuando fui ya hombre, deseché las cosas de niño. Así también ahora vemos nosotros como en un espejo, de una forma confusa y oscura. Mas cuando lleguemos al cielo veremos cara a cara. Ahora conocemos imperfectamente, mas entonces conoceremos tal y como somos conocidos. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero de las tres la mayor es la caridad. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: Mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo cuanto está escrito acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y escarnecido y azotado y escupido, y después de que le hayan azotado le matarán, y al tercer día resucitarán. Ellos, sin embargo, no comprendieron nada de esto. Semejante lenguaje les era desconocido, y no entendían lo que les decía. Y aconteció que acercándose a Jericó, estaba un ciego sentado a la vera del camino y pidiendo limosna. Al oír el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces exclamó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que callase, mas él gritaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Parándose Jesús, mandó que se lo trajesen, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué es lo que quieres que te haga? Respondióle: Señor, que vea. Y le dijo Jesús: Ve, tu fe te ha salvado. En el mismo instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y al ver este espectáculo, todo el pueblo celebró las alabanzas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Era la ciudad y el valle de Jericó, en otro tiempo, un lugar bastante malsano. Sus aguas estaban podridas e infecciosas. Pero 700 años antes de que nuestro Señor caminara por esos lugares, en su última ida a Jerusalén, porque era la última, ya había predicado 3 años. Ya había estado 3 Pascuas en la ciudad santa, en el templo santo. Esta era su última ida a Jerusalén, su última visita a la ciudad de David, y ya no saldría más de ella. Nuestro Señor paseaba por esos lugares que en otro tiempo, como acabo de decir, eran insalubres. Pero había pasado por ahí antes, 700 años, el profeta Eliseo. Había pedido un vaso limpio con sal. Y entonces, echando sal bendita por medio de su oración en las aguas amargas, las hizo tan dulces y tan deliciosas que ahora la ciudad de Jerusalén tiene envidia del valle de Jericó, porque sus oasis, sus flores, las aguas dulces, los ríos que por allí brotan, los pequeños lagos, las lagunas, son la envidia de todas las ciudades aledañas. La ciudad de Jericó está alrededor de unos 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, y por allí iba pasando nuestro Señor Jesucristo, subiendo por última vez a la ciudad de Jerusalén. Entre toda esta hermosura iba con sus apóstoles, sin embargo él iba más presuroso que ellos. Ellos iban entreteniéndose en la hermosura de los valles, entre las flores del campo, y nuestro Señor iba callado. En una de esas se para y voltea hacia ellos y les dice: He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles.
Allí lo azotarán, lo abofetearán, lo escupirán y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Los apóstoles quedaron petrificados. No podían entender tal cosa. Acababa de resucitar a Lázaro. ¿Cómo el que da la vida va a sufrir la muerte? Ellos tenían la idea de un Mesías que les había de traer gloria, riqueza y poder. El pensar que Jesús, que acababa de resucitar a los muertos, que daba vista a los ciegos, oído a los sordos, que sanaba a los enfermos, el hermoso Jesús en el cual era el más hermoso de entre los hijos de los hombres, el hombre perfecto, el Hijo del hombre, el representante de toda la humanidad, el segundo Adán, iba a padecer esas cosas. Semejante lenguaje les era incomprensible para ellos. No podían entender tal cosa. Nuestro Señor había tomado a sus apóstoles como sus amigos. Ya no eran solamente sus hijos, ya no eran solamente sus discípulos, ya no eran solamente sus apóstoles. Amen dico vobis amici mei estis. En verdad les digo, soy mis amigos, porque ustedes saben todo lo que yo les he querido revelar. Él quería tener ese consuelo, decirles a ellos lo que había de padecer, lo que había de sufrir, no por la malicia del ser humano. Él se iba a entregar completamente, él iba a cumplir lo que la epístola de este domingo nos dice. La obra de caridad más perfecta, porque no hay amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Y Jesucristo iba voluntariamente a dar la vida por nosotros. Un cáliz tengo que beber, y cuánto ansía mi alma hasta que esto se cumpla. Deseaba morir por nosotros, porque le gustaba el sufrimiento, porque le gustaba el dolor, por supuesto que no. Sino que nos amó hasta el extremo, queridos fieles, practicó con nosotros la caridad y con el Padre Celestial hasta el extremo, que por la gloria del Padre y por amor de nosotros, Jesucristo se encaminaba presuroso a morir por nosotros. ¿Qué amor más grande de todo un Dios por la humanidad? Deseaba morir. Lo va a tratar de matar Herodes, lo va a tratar de matar Pilatos, lo van a matar los judíos. Pero ellos no tienen ese poder. Ya él se había escapado de sus manos, ¿no es cierto? Cuando lo trataron de apedrear, él se escapó, se ocultó a sus ojos. Cuando lo trataron de despeñar en otra ocasión, él desapareció de su presencia. ¿Por qué no habría de hacer otro tanto ahora? No, porque ya había llegado la hora de vencer al demonio, la hora de rescatarnos a nosotros, y el rescate era por medio de su preciosa sangre. Ya la humanidad había hecho hasta lo imposible por rescatarse. Había tratado de ofrecer machos cabríos a Dios. Primero le ofreció los frutos de la tierra. Fueron agradables a Dios, sí, pero no suficientes para satisfacer a la justicia divina. Caramba, los frutos de la tierra no son suficientes como sacrificios. Sacrificaremos a los animales, sea. Y empezaron a hacer sacrificios de animales que subía su olor, como olor de suavidad por las tardes en el sacrificio vespertino, ante el altar y ante el acatamiento de Dios, y le fue a Dios agradable, pero no fue suficiente. Entonces los seres humanos empezaron a sacrificar a sus hijos y a sus hijas. Nuestro querido México también les arrancaba el corazón a sus hijos para ofrecerlos a dioses que ellos no entendían, no conocían y no eran verdaderos. Pero traían esa conciencia de una culpa grande, de una culpa original antaña, que no podían borrar, que querían limar de su corazón y no lo podían hacer. Entonces, queridos fieles, ya se había fraguado por el ser humano, y el pontífice de ese tiempo, aunque no sabía lo que decía, pero era el pontífice, ya lo había dicho. Es preciso que un hombre muera por la salvación de los demás. Ya el Sanedrín había dado su sentencia. Ya habían de matar a Jesús, porque ya muchos lo seguían, porque le tenían envidia.
porque debía de morir esa víctima, porque teníamos que encontrar una víctima para que fuéramos perdonados de nuestros pecados y se abrieran las puertas del cielo. Y allí iba la víctima voluntariamente, sin abrir su boca, como oveja que va hacia el matadero. Ya antes, el profeta Isaías, en el culmen de la profecía, le había llegado un rayo de luz muchos años antes. Y había visto al Mesías, al futuro Redentor, a esta víctima, al Salvador de los hombres. Le había llegado un rayo de luz y empezó a profetizar y empezó a ver un escenario que no se lo esperaba. Dios le había dicho que vería al Mesías prometido. Entonces estaba esperando ver a un rey de reyes y señor de señores. Estaba esperando ver a un hombre lleno de majestad, pero no. ¿Qué fue lo que vio? Se le abrió un panorama y vio al varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, desechado de los hombres y tenido como leproso, y la justicia de Dios recaída sobre él. No había en él ni parecer ni hermosura. Estuvo abatido, acabado, y entonces Isaías no entendió lo que vio. ¿Cómo este va a ser el Mesías? Entonces un segundo rayo de luz sale del cielo y se mete en la mente del profeta. Y entonces le viene la frase que plasmó en sus profecías. Y es que Él cargó con nuestras iniquidades. Fue conducido como oveja que llevan al matadero. El castigo que debería de recaer sobre nosotros recayó sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Y entonces comprendió Isaías lo que pasaba. Él no era el culpable. Él no era el que merecía el castigo. Éramos nosotros. Cada uno de los pecados que nosotros habíamos de cometer tenían que recaer el castigo sobre él. Pecado por pecado, nuestros pecados veniales, nuestros pecados mortales, nuestros pecados de suciedad, nuestros pecados de pensamiento, de palabra y de obra. Cada uno de ellos tenía que ser salvado, cada uno de ellos tenía que ser redimido en nuestra persona. El castigo que debería de recaer sobre mí por mis pecados, por cada uno de mis pecados, los tomó Él. Recayó sobre Él. Y por eso lo vimos despedazado, lo vimos azotado, lo vimos escupido. Él era la víctima, pero nosotros debimos de haber sido. Y entonces comprendió. Ahora se voltea a nuestro Señor y ya fuera de profecías, fuera de oscuridades, fuera de comparaciones y de parábolas les dice: el Hijo del Hombre sube por última vez a Jerusalén y allí será muerto, escupido, azotado, despedazado. Pero los apóstoles no entendieron, dándole una herida muy grande a nuestro Señor. Cuando nosotros estamos tristes, tratamos de explicarle a algún amigo, a nuestra madre recostándonos en su pecho, a nuestro padre hablándole con cariño, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, platicándoles lo que tenemos en el corazón. Y cuando no nos entienden, cuánta soledad, queridos fieles, cuánta soledad. Así se sintió nuestro Señor. Cuando les hablaba a los apóstoles del cielo, inmediatamente le entendían. Señor, ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo acontecerá que nos llevarás al cielo y se cumplirán las profecías? Y cuando nuestro Señor les hablaba del cielo, se peleaban los apóstoles para saber quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y cuando les decía y les hablaba del Padre y la hermosura del cielo, inmediatamente los apóstoles les decían: Señor, muéstranos al Padre. Cuando les mostró un pedacito de cielo en el monte Tabor, entonces San Pedro dijo: Señor, es bueno quedarnos aquí. Pero ahora que les habla de sufrimiento, ahora que les habla de dolor, ahora de que les habla de la forma, de cómo se pueden ganar el cielo, del esfuerzo que tenemos que hacer para ganarnos el cielo, porque el cielo a nadie se nos va a regalar.
Lo tenemos que ganar uniendo nuestros dolores, sufrimientos y penitencias con los dolores, sufrimientos y penitencias de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo he dicho anteriormente, el cielo se gana por inocencia o por penitencia. Y si nosotros ya manchamos desgraciada y tristemente nuestra vestidura blanca que se nos dio en el bautismo con pecados horribles desde nuestra niñez hasta el día de hoy, entonces ya no somos inocentes. Ya no podemos entrar por ese camino al cielo. Y el único camino que nos queda, queridos fieles, es la penitencia. Ya sea involuntaria por los elementos de la tierra, o porque la misma tierra nos hace hacer penitencia, o ya sea la voluntaria, llamada sacrificio, llamada penitencia, llamada satisfacción por los pecados que hemos cometido. Pero semejante lenguaje no nos es conocido. Nos encanta que el Padre nos hable de la felicidad del cielo. Nos encanta que el Padre nos hable de que tenemos un Dios bondadoso, que no importa los pecados que habremos cometido, ese Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. No importa que en cada pecado abofeteemos a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de los pecados, no importa, porque Dios Jesucristo está inmediatamente dispuesto a perdonarnos. Qué hermoso suena eso. Qué consuelo trae a mi alma pecadora eso, que siendo tan pecador y tan horroroso pecador, tengo un Dios que está dispuesto a perdonarme y que me ama hasta el extremo de dar su vida por mí. Pero cuando me dicen que tengo que hacer penitencia, cuando me dicen que tengo que convertirme en mi mala vida, que tengo que agarrar el camino de Dios, que tengo que hacer el esfuerzo por dejar de ser mal hablado, dejar de ser mal pensado, hacer más oración, hacer penitencia por los pecados que he hecho en mi vida, llorar mis pecados, entonces ya no lo entiendo. No me gusta que me hablen de eso. Háblame de Dios misericordioso, no me hables de mi Dios juez. Los apóstoles no entendieron, no porque no fuera claro lo que nuestro Señor les decía, les estaba hablando tan claro, pero dice la Sagrada Escritura, semejante lenguaje de penitencia, de dolor, de sufrimiento les era desconocido. ¿Cuántas personas en la actualidad no sabemos para qué sirve el dolor? Y nosotros nos quejamos, y a veces levantamos nuestros ojos llorosos al cielo y le reclamamos al Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no tengo esto y por qué no tengo aquello? Y no entienden, están ciegos. Peor de ciegos que el ciego de nacimiento de la puerta de Jericó, el cual estaba ciego de sus ojos, pero estaba bastante lúcido de su alma, que reconoció a Jesucristo, en Jesucristo al Mesías prometido. Nosotros no entendemos nada, somos como los apóstoles. Y cuando pasa algo en esta vida, algo adverso, algo que no nos gusta, no lo queremos entender, no nos elevamos por encima de la carne y la sangre y decimos, esto es obra de Dios. No podemos entender que no se cae ni siquiera un cabello de nuestra cabeza, una hoja de un árbol sin que Dios así lo quiera. Y que tenemos un Dios tan misericordioso y tan bondadoso, que todo lo que acontece, inclusive aún lo aparentemente malo, para nuestro aprovechamiento, para ganarnos el cielo. ¿No entendemos eso? ¿Cómo puedo abrir su pecho, queridos fieles? ¿Cómo puedo abrir su cerebro? ¿Cómo puedo abrir su cabeza y su corazón para hacerles entender esta parte? Que todo lo que acontece en este mundo es obra de la misericordia de Dios. Así sean las cosas buenas o las aparentemente malas, aún la misma enfermedad e inclusive la misma muerte, es obra de la misericordia de Dios, porque si un padre y si una madre aman a su hijo y le saben dar cosas buenas, aún siendo malos, ¿qué será con nuestro Padre que está en el cielo? Que si hace brotar las flores del campo y si les da de comer a las aves del cielo, nosotros somos más que las aves del cielo y que las flores del campo. ¿O no nos lo ha demostrado muriendo por nosotros en la cruz? Si a las aves del cielo y a las flores del campo, que hoy son y mañana no lo son, Dios las viste y las cuida de esa manera, ¿qué será de nosotros? Que somos sus hijos predilectos, hechos a su imagen y semejanza. No. Pero pasa algo malo
Y le reclamamos a Dios. No entendemos por qué a nosotros, por qué me pasa esto y me rebelo contra el dolor, cuando el dolor no es otra cosa más que el instrumento del amor para alcanzar el cielo. ¿Y por qué digo que es el instrumento del amor? Porque si yo no tengo oportunidad de sufrir por Dios, ¿cómo voy a purgar mis pecados? ¿Cómo voy a purgar mis pecados? Díganmelo, ya no soy inocente. Lo confieso avergonzado, ya no soy inocente. ¿Cómo voy a entrar en el cielo si no es por la penitencia? Y si no tengo motivos para hacer penitencia, entonces ¿cómo voy a entrar al cielo? Bendito sea mi Dios, que las cosas buenas que me da son por obra de su gracia. Y con las cosas aparentes malas que me da, son para que yo me ejercite en la paciencia. Y por medio de la paciencia posea mi alma, y poseyendo mi alma posea el cielo. Bendito sea Dios. Si me da cosas buenas, bendita sea su mano y la beso. Y si me da cosas malas, no son tales cosas. Abran su corazón y abran su cerebro para entender que no son otra cosa más que la misericordia de Dios y oportunidades para elevarnos de la bruta materia a una cosa mucho más espiritual, grandiosa y elevada para poder entrar en el cielo. Señor, haz que vea, haz que en esta cuaresma, con las penitencias que me voy a imponer, con el ayuno y con la abstinencia que voy a hacer, mi corazón se prepare y se abra mi corazón para entender tus juicios, para entender tus designios, para entender por qué pasan las cosas, para entender con sabiduría qué es lo que quieres de mí. Señor, haz que vea, esa es mi oración, porque la oración del ciego esa fue. Y tú le exigiste que te lo pidiera. ¿Qué es lo que quieres que te haga? Señor, tú ya lo sabías. Ya sabías que un ciego de nacimiento lo primero que te va a pedir es que vea. Pero querías que te lo pidiera, así te lo pido yo. Señor, haz que en esta cuaresma se abra mi espíritu y mi corazón. Haz que pueda ver por qué suceden las cosas, por qué me pasan las cosas, por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo, por qué lloro lo que lloro y por qué gozo lo que gozo. Señor, haz que vea, para que entendiéndote me una a tu voluntad y unido a tu voluntad pueda alcanzar la gloria del cielo. Señor, haz que yo vea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del